curso, ¿verdad? Cuál va a ser la forma en que vamos a desarrollar las clases y pues cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto estoy para resolverles. Entonces, el curso de Derecho Tributario es uno de los cursos pues que se llevan en el último semestre, ¿verdad? En el cual ustedes podrán desarrollar, como lo hicieron en otras materias, ¿verdad? Habilidades en defensa tributaria o curiosidades que ustedes tengan, ¿verdad? Para conocer más sobre esta rama del derecho, que tal vez algunos no tienen en mente, tal vez como que sea su favorita, ¿verdad? Pero que es una materia que es bien interesante y que cada vez pues va despertando interés, sobre todo en la economía de Guatemala, ¿verdad? De cómo es que se generan o se van a adquirir esos recursos que el Estado necesita para poder cumplir con sus obligaciones con la población, ¿verdad? Entonces, el curso, pues, como ustedes verán, está conformado por 100 puntos, los cuales yo creo que ustedes en mi curso es como que si ya tuvieran esos 100 puntos y solo tienen que mantenerlos, ¿verdad? Aquí lo tomo en cuenta yo, como que ustedes tienen que mantener esos 100 puntos porque va a ser de aquí para allá que ustedes los mantengan o los vayan restando, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser eso? Porque es el interés que ustedes van a poner en el curso, en cada clase, la que les va a llevar, pues obviamente a obtener un buen resultado, ¿verdad? Entonces el curso está compuesto de 2 exámenes parciales y un examen final. El examen primer parcial tiene una ponderación de 30 puntos, el segundo examen 40 puntos y el final 30 puntos para completar los 100 puntos. ¿Verdad? No sé si tienen hasta ahorita alguna duda. En asistencia van a haber puntos. Claro que sí. O sea, esos van a ser tomados en cuenta para que no se les baje puntos, ¿verdad? ¿Por qué les digo yo? Porque cada falta que ustedes tengan, ustedes no van a tener conocimiento de lo que vamos a ver en clases, ¿verdad? Entonces es bien importante que para ustedes tengan la... ¿Qué tiene la voy a dejar, te digo? Perdón, Jacqueline Yulisa. Disculpe si se me salió el micrófono. Bueno, entonces yo no les voy a dar material de estudio. El material ustedes lo van a adquirir o lo van a tener cuando ustedes comparezcan a las clases, ¿verdad? O sea, en clases es donde vamos a ver, más que todo, el material de examen van a ser las leyes. Todo va a ser las leyes que estemos viendo. Entonces, vamos a hablar de temas que obviamente van a estar regulados en el Código Tributario, en la Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la SAT y otras leyes tributarias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué va a ser esto? Porque obviamente las clases van a ser virtuales y acá solo va a ser el interés de ustedes de estar en la clase, ¿verdad? Y como les repito, vamos a estar viendo, en primer lugar, vamos a partir de la Constitución Política de la República, ¿verdad? ¿Qué temas del derecho tributario se van a regular en la Constitución? Porque es el principio de legalidad y pues obviamente la ley más importante, ¿verdad? En este caso. Entonces, como de ahí partimos, va a ser obviamente, como les digo, la principal fuente de derecho que nos va a regir a las demás leyes. El Código Tributario, pues sabemos que en el Código Tributario está todo el material que ustedes necesitan para poder conocer el derecho tributario, ya que es y pues por excelencia, ¿verdad? Que regula todos los temas de índole tributaria con relación a las obligaciones que tiene el contribuyente, a los derechos que tiene el contribuyente, así como los derechos que tiene el Estado de poder ejercer ese poder de fiscalización, ¿verdad? Que le es otorgado desde la Constitución Política de la República. Entonces, va a ser una clase dinámica. Como vamos a ver leyes, pues yo voy a tener el listado de todos ustedes y pues en algún momento yo voy a poder pedir la participación de alguno y si no está, entonces yo anoto en el listado
que no respondió y como les digo, son las formas que yo voy a utilizar para poder evaluar el desempeño de cada uno de ustedes dentro de la clase. No sé si hay alguna duda hasta ahorita con relación al tema de la ponderación. Todo claro, gracias. Muy bien. Entonces, como el examen, ahorita por la manera que es virtual, entonces los exámenes también van a ser de la misma forma. Entonces, es una manera como que les va a facilitar a ustedes el poder examinarse, pero como les digo, la conciencia y la participación que va a tener cada uno es lo que los va a llevar a conocer como más sobre este tema, ¿verdad? Entonces no podemos tener como esperar un material de estudio porque ¿qué pasa? Por la forma en que va a ser impartido el curso, a la hora de obtener material, tal vez ya no se van a conectar a clases y eso pues obviamente dejaría como por un lado la responsabilidad que tienen ustedes, ¿verdad? Y tomando en cuenta que ya es el último semestre y que obviamente ustedes pues tienen llegar a ser abogados, pues tienen que tener esa preparación y por la forma que les digo que se da esta situación, ustedes son los únicos interesados en poder aprender, ¿verdad? Entonces, hay que poner de nuestra parte, utilizar las herramientas que nos está dando la universidad para poder cerrar la carrera, ¿verdad? Entonces, tal vez la situación no está como bien vista, pero ustedes como estudiantes de la Universidad de San Carlos y como principales beneficiados de este sistema, son los únicos que van a poder demostrar, ¿verdad?, la calidad de abogados que está saliendo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces sabemos nosotros que el derecho tributario es una rama, ¿verdad?, que va a regular esas normas jurídicas, obviamente que tienen que ver con la relación que va a tener el Estado con todos los particulares, contribuyentes en este caso, ¿verdad? Porque obviamente son las personas que tributan únicamente las que tienen esta relación con el Estado. ¿Y cuándo nace este derecho de tributar? Sabemos que es a la mayoría de edad, ¿verdad? Cuando nosotros ya podemos obtener ingresos que vamos a aportar hacia la sociedad, ¿verdad? Para que ésta pueda, de la forma en que la ley regula, recaudar, fiscalizar para que todos los contribuyentes puedan cumplir a cabalidad con sus obligaciones tributarias. Y pues para ello las leyes estipulan normas, estipulan requisitos que obviamente no va a ser de forma antojadiza que el Estado va a requerir de los contribuyentes los recursos, ¿verdad? Los tributos a los que está afecto. Hay una ley previa que va a regular cada uno de los impuestos que van a tributar para beneficio del Estado y que obviamente también tiene límites, ¿verdad? En los cuales pues ustedes también pueden ejercer ese derecho, ¿verdad? En caso que ustedes sientan que la administración tributaria, que es la entidad encargada de velar por la recaudación de impuestos, pues esté siendo injusta, ¿verdad? Que ustedes crean o crean la necesidad de defenderse, pues la ley también regula esos medios, ¿verdad? Esos derechos, esas herramientas como contribuyentes para que ustedes tengan un cumplimiento, realicen un cumplimiento voluntario de sus obligaciones. Y pues como les digo, hay principios en la Constitución Política de la República que regulan la forma en que el Estado debe solicitar o la manera en que debe requerir estos impuestos de las personas, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotros que en Guatemala la recaudación de impuestos ha sido una forma de obtener recursos, pero no es una forma que sea como tan antigua, ¿verdad? Obviamente sabemos que hay un código tributario, ¿verdad?, que fue emitido el actual en el año de 1991, fue aprobado, ¿verdad? Posteriormente sabemos que antes de la Superintendencia de Administración Tributaria era el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? La entidad que se encargaba de recaudar a través de una dirección de rentas internas, ¿verdad? Pero con la firma de los acuerdos de paz, el Estado se comprometió, ¿verdad?, a crear formas más adecuadas de poder recaudación de poder recaudar y que esas formas fueran más eficientes, que se buscara la creación de otros impuestos, ¿verdad?, sin que se generara
un menoscabo o un perjuicio a los contribuyentes. Por eso se crean principios constitucionales que se estipulan, obviamente, en la Constitución para que no haya como una arbitrariedad hacia los contribuyentes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que hay principios constitucionales. Primero, el principio de legalidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? Que el Estado no puede cobrar impuestos que previamente no hayan sido decretadas mediante una ley. Ley que debe cumplir con todo el proceso de creación de una ley aprobado por el Congreso, que es la forma que regula la ley, para que estos ya puedan poder ser admitidos, ¿verdad? Y con ello, pues obviamente se genera la obligación tributaria cuando los contribuyentes cumplen con esas características que los van a encajar, ¿verdad? Para poder ser sujeto de ese impuesto y tener la obligación de pagarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos principios? Esos principios, está el principio de capacidad de pago. Sabemos que el Estado debe tomar en consideración que una persona va a contribuir conforme a la capacidad de pago que obtenga, ¿verdad? Es decir, los que ganan más van a tributar más y los que ganan menos, pues obviamente en la parte proporcional que corresponda, ¿verdad? Entonces está el principio de legalidad, el principio de capacidad de pago. Está el principio también de igualdad, ¿verdad? Que vamos a ir viendo más adelante, cada uno de ellos, en las cuales pues nos garantiza que todos tenemos la obligación de que en iguales condiciones vamos a tributar de manera igual, ¿verdad? Esto no permitiría que dos personas o dos contribuyentes en la misma calidad o con mismos ingresos vayan a tributar de manera diferente, ¿verdad? Que uno vaya a tributar más y el otro menos, sino que debe ser tomando en cuenta las mismas obligaciones. También existen otros principios constitucionales, por ejemplo, el principio de juridicidad que vamos a ver sobre todo en este tema tributario, porque sabemos que este principio de juridicidad lo que regula es que hay un tribunal, ¿verdad? Que obviamente va a cuidar de que el Estado, por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria, cumpla con el principio de legalidad al momento de determinar ajustes, ¿verdad? Al momento de que realice una fiscalización o se realice ese procedimiento administrativo que vamos a ver más adelante, hay un tribunal que va a determinar o va a verificar que el Estado cumpla con esas leyes para poder realizar cada actuación dentro de la administración durante un procedimiento administrativo. Entonces, desde ahí viene la Constitución y obviamente va a regir, ¿verdad? O va a alumbrar ese camino por medio de las leyes tributarias. Y cómo sabemos nosotros que el Estado va a poder ejercer esa presión o esa facultad para poder cobrar impuestos. Entonces viene el Estado y se compromete a crear una institución, ¿verdad? ¿Con qué intención, por así decirlo, o propósito? Obviamente mejorar la recaudación, crear procedimientos adecuados, ¿verdad? Que vayan actualizándose cada vez más, pero para una mejora de atención al contribuyente y que de esta manera haya una contribución más eficaz, obviamente regulado en las leyes y sin vulnerar los derechos de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, esta institución, obviamente, está conformada, ¿verdad?, por ciertos órganos internos que también vamos a ver más adelante, y por ello es que está la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, es creada con plenas facultades, ¿verdad?, que la ley le otorga para que mediante sus técnicas, ¿verdad?, los medios que posea, pueda hacer una fiscalización a los contribuyentes y poder cumplir con ese mandato que le da la Constitución, ¿verdad? Tiene ciertas facultades, puede crear cualquier tipo de herramienta, siempre y cuando sea para mejorar la forma de tributar, ¿verdad? Y ejercer presión, obviamente, al detectar que un contribuyente está incumpliendo con sus obligaciones tributarias. Por ello es que es necesario que ustedes como profesionales del derecho tributario en algún momento pueden llegar a hacerlo, entonces también conozcan, ¿verdad? Le den interés a esta materia
para que ustedes puedan asesorar, obviamente, a las personas que necesiten sus servicios, ¿verdad? En el derecho tributario hay algo muy fundamental que obviamente va a complementar ese proceder tanto de la administración tributaria para poder exigir o fiscalizar a los contribuyentes, como a los contribuyentes para asegurarse que la Superintendencia de Administración Tributaria no esté pidiendo más de lo que corresponda, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser esto? Entonces, ustedes saben que para poder determinar una obligación cuando se trata de impuestos, de fiscalizar, hay personas especializadas en ese campo, ¿verdad? Y entonces sabemos que son los auditores. Entonces, ¿qué pasa? Los auditores son los que conocen los procedimientos, saben la forma en que se deben realizar las declaraciones, momentos en cómo se va a determinar obligación, porque hay gastos, hay gastos que se relacionan con la actividad de la empresa, hay gastos que no se relacionan, hay pagos que realiza, hay retenciones que se le hacen al contribuyente o que éste hace también. Entonces, es un montón de temas contables que obviamente un abogado tal vez puede conocer, pero si trabaja a la par de un auditor tributario, ¿verdad? Entonces, es por ello que ustedes, no sé si se han dado cuenta, que seguramente sí, ¿verdad? Que hay personas que ya se graduaron de auditores y que ahora estén estudiando la carrera de Derecho. No sé si aquí hay alguien que esté en esa condición. ¿Hay alguien acá que haya sido auditor y que ahora esté estudiando Derecho? Dígame, Estuardo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Justamente estamos estudiando para eso, licenciada, muy amable. Ah, muy bien. Entonces, ustedes son auditores, bueno, Estuardo, ¿verdad? Y está Henry Danilo también, no. Carlos Góngora. Ahí le está pidiendo que le dé acceso. Entonces usted es Estuardo, ¿verdad? Sí, Ligda, buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Entonces, usted es auditor tributario. Es auditor. Soy auditor y sí, tengo pues ahí algunos cursos de SAT para temas de contribuyente, régimen especial y cosas así. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Usted que me dejará mentir o no, la importancia que tiene de que un auditor esté a la par de un abogado en estos temas. Claro, es bien importante. Es más, yo creo que el hecho de que haya decidido estudiar Derecho es por una mala experiencia que yo tuve con la SAT en cuestión de sus procedimientos, que siendo algo que se había resuelto en lo administrativo, lo llevaron al área penal, pero ya estaba resuelta, entonces hicieron pasar ahí un momento incómodo. Entonces, desde ese momento decidí como que iniciar el camino a estudiar Derecho, pues para justamente conocer un poco más el tema a fondo y poder pues ayudar a las personas que en su momento sufren este tipo de malos procedimientos en la administración pública, en específico de la SAT a la hora de su criterio fiscalizador y su forma de actuar. Muy bien. Entonces, como verán, esto es lo que sucede. Igual un abogado, si una persona, hay un contribuyente que requiere sus servicios para que lo pueda defender o asesorar, entonces es necesario que haya un auditor para que le explique, ¿verdad? Para poder entender cuando son temas de ajustes. Ya que lo legal, obviamente a veces para un abogado lo entiende, pero necesita conocer cómo fue que se determinó una obligación tributaria, ¿verdad? ¿Cómo es que llega a haber una cierta cantidad de impuestos que le están cobrando y de dónde nace esto, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender, una persona como abogado es bien importante en estos temas de tributarios, saber cómo es el procedimiento, cómo fue que se determinó, ¿verdad? Y obviamente hace un buen equipo con auditores. La administración tributaria tiene auditores y tiene abogados, ¿verdad? Para este tipo de fiscalizaciones. Entonces, ahora se ha implementado, ¿verdad? Que hay bufetes de abogados en los que también tienen auditores
y tienen abogados. Entonces, estos temas son novedosos porque obviamente se ha ido como despertando ese interés. Entonces, ¿qué pasa si afuera de la administración tributaria no hay personas que se interesen por el estudio minucioso o más exhaustivo de este tema, verdad? Entonces, las personas realmente fuera de la administración tributaria, si no están inmersas en este tema, no saben cómo reaccionar, ¿verdad? Un abogado que no conoce derecho tributario es más probable que le aconseje a un contribuyente que mejor pague, ¿verdad? Y tal vez no es la forma adecuada de poder asesorar, porque pueden haber hechos que obviamente vayan a hacer que el contribuyente no tenga que pagar esa cantidad porque hay ciertos elementos o ciertas situaciones que en algún momento van a beneficiar al contribuyente, ¿verdad? Entonces, y son temas que vamos a ir viendo poco a poco porque, por ejemplo, está el tema, por así decirles, y más común, y que lo van a empezar a ver desde ya, ¿verdad? Que puede ser el tema de examen. Que está la prescripción, ¿verdad? Lo vamos a ver en el Código Tributario, por eso yo necesito que ustedes empiecen a leer el Código Tributario, porque ahí van a estar los fundamentos legales de todo lo que nosotros vamos a ver. En Guatemala tenemos el Código Tributario de la herramienta. Cualquier duda que nosotros tenemos para desempeñar o poder asesorar a un contribuyente ante la administración tributaria, nos vamos al Código Tributario. Los primeros 122 artículos están derechos, obligaciones, algunas figuras que nos van a ayudar a entender el derecho tributario y la relación que tiene el contribuyente con la administración tributaria. Entonces, cuando les digo en temas de prescripción, ¿verdad? Sabemos que hay ciertas cuestiones, ¿verdad? Que prescriben en determinado tiempo, ¿verdad? La administración tributaria tiene un plazo de 4 años para poder hacer determinaciones de documentación que ha sido requerida al contribuyente, ¿verdad? Pero también hay temas que a veces se desconocen porque se alega que ya se prescribieron, ¿verdad? Pero es aquí donde está como la defensa que debe tener un contribuyente o la asesoría que debe tener, porque si ya pasaron los 4 años para que la SAT le pudiera determinar ajustes a un contribuyente, por ejemplo, en el año 2015, ¿verdad? Le está revisando, le está requiriendo y le dice, mire, usted bueno, pongámoslo más cerca, en el 2019. Realizó, le hizo una fiscalización en el año 2019, le requirió documentación, ¿verdad? Y pues se tardaron en resolverle y resulta que hasta ahorita le están diciendo al contribuyente, le están notificando una audiencia en donde le dice que le determinaron ajustes, ¿verdad? Entonces vienen los contribuyentes cuando no tienen esa asesoría o ese conocimiento de lo que estipula la ley, se asustan y dicen, ay, sí, debo. Y llega la administración tributaria, ¿verdad? Llega la SAT y le dice, mire, fíjese que sí, y hasta un escrito presenta, ¿verdad? Un escrito presenta y dice, bueno, fíjese que yo sí, es cierto que ahí no tenía que haber pagado o no tenía conocimiento, pero sí acepto esto, pero yo necesito que me ayuden, quiero hacer un convenio de pago, etcétera, tiene la intención de pagar, ¿verdad? Él ya manifestó que va a pagar, ¿verdad? Y como ya se presentó a la administración tributaria y ya le están elaborando un convenio para pagar, resulta que viene un abogado y le dice, mire, pero esto ya le prescribió, ¿verdad? Esto ya le prescribió. Entonces, en estos casos, la ley estipula algunos casos que interrumpen la prescripción, ¿verdad? Y uno de ellos es la aceptación del contribuyente de reconocer que tiene ese adeudo tributario. Entonces, cuando esto sucede, muchas veces se torna el procedimiento porque ya el contribuyente ya expresó y hay un convenio. Entonces, pero por desconocimiento fue a la administración tributaria y no se asesoró o fue con un abogado que tal vez no conoce el procedimiento y le dice, sí, hombre, mire, contra la SAT no se puede, mejor pague. Entonces, estas situaciones pasan muy seguido, ¿verdad? Entonces,
cuestiones así son las que a veces hacen como que una fiscalización o una resolución de la administración tributaria sea como injusta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como en todos lados pueden haber casos, ¿verdad? De personas que pueden trabajar en la administración tributaria o puedan trabajar en una oficina de abogados que tienen la responsabilidad de llevar expedientes de sus clientes, ¿verdad? Pero se les pasa algo. Aquí tenía que presentar un recurso y no lo hice. Imagínense la gran responsabilidad que tiene una persona ante sus clientes, ¿verdad? Máxime si le están pagando bien. Entonces, lo mismo puede suceder, es un ejemplo que se me ocurre, ¿verdad? Un trabajador de la administración tributaria tiene un expediente a su cargo y vio que ya le prescribió. Y como obviamente la ley regula esos requisitos para poder interrumpir, al momento en que puede verificar o puede ser que alguien llegue a trabajar a la administración tributaria y le herede un expediente que ya está prescrito, ¿verdad? Y que diga, bueno, como cada quien vela por sus intereses, ¿verdad? Podría ser que en este caso diga, bueno, voy a llamar al contribuyente porque de repente paga y si no me van a correr procedimiento disciplinario, etcétera. Y llaman, ¿verdad? Son situaciones que se pueden dar. Entonces, puede ser que esto esté pasando dentro de la administración tributaria y suerte tiene si el contribuyente no se asesora antes y tiene el beneficio, ¿verdad? De poder antes de decir, bueno, disculpen, pero esto ya prescribió, ¿verdad? Y en vez de decir sí, tenía que haber pagado, decir, momento, señores, esto ya prescribió, yo ya no puedo pagar nada porque ya, ¿verdad? Entonces son cuestiones que hacen la diferencia, pero cuando se conoce el procedimiento, se conoce las leyes, ¿verdad? Otro ejemplo que hay también es, por ejemplo, el procedimiento de cierre temporal. No sé si alguno ha tenido alguna experiencia que quiera contar en temas de derecho tributario para poder como discutirlo, ¿verdad? Miren, me gusta que participen bastante. Entonces, para no creer que estoy solita aquí yo en la clase, ¿verdad? Y que solo me están conectados y están por ahí. Entonces, no sé si me quieren expresar alguna experiencia que tengan ustedes o que hayan tenido conocimiento de algún hecho de índole tributaria. Linda, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Yo creo que lo que usted se refiere es cuando, bueno, yo lo que he visto más por uno de mis compañeros de trabajo, que ellos estaban 0.29 y los pasaron 0.11, pero se les olvidó seguir pagando, seguir presentando a cero a la SAT y llegaron a deber casi 3,000 quetzales en por omisiones. Por omisiones, pues no sé si eso es a lo que se refiere. Sí, podría ser por omisiones, porque a veces se les olvidó hacer esa declaración a cero, ¿verdad? Yo creo que a muchos nos ha pasado eso. Lo que tenían que hacer era cesar como pequeño contribuyente y pasarse al renglón, creo que de relación de dependencia. Creo que eso es lo que tenían que haber hecho y no lo hicieron. Hasta ahora lo hicieron, pero creo que tenían que esperar ahora 4 años para poder, creo que hay un artículo en la ley del asalto, no sé en dónde, que dice... De esperar 4 años de la última declaración o la última factura que ha emitido, algo así creo que es. Para que le anulen toda esa deuda. Ajá, exacto. Entonces, porque pero... agarra multa y no sé qué más. Es exacto. un desmadre eso. Sí, pero si no le requiere la administración tributaria, ¿verdad? Si no le requiere la administración tributaria, entonces pueden pasar 4 años y decir, pero cuando ya hay un requerimiento de pago, entonces ya la SAT está en su derecho de poder exigir al contribuyente y le tendría que pagar, ¿verdad? Entonces, ese sí puede ser un ejemplo, ¿verdad? Pero lo que sucede es que a veces en el procedimiento administrativo, cuando es directamente con la administración tributaria, los contribuyentes cuando tienen duda o no tienen conocimiento o tienen duda de cómo realizar cierta documentación, por ejemplo, si abren un establecimiento comercial
y tienen duda de cuál es la forma en que deben tributar, o les surge un problema que tal vez involuntariamente realizaron algo que les está ahora, porque hay algunas infracciones a los deberes formales, ¿verdad? Que generan también el pago de una multa y que está estipulado en el Código Tributario. Y pues acuden, ¿verdad? Acuden ante la administración tributaria y pues la atención que se les da es precisamente para que ellos tengan conocimiento de todas las herramientas que actualmente pues cada día se van implementando, ¿verdad? Aunque a veces fallan un poquito los sistemas, pero el propósito es que el contribuyente tenga las herramientas necesarias para un cumplimiento voluntario, ¿verdad? De pago de impuestos. Cuando tienen alguna duda, o tal vez hay una forma de remediarlo directamente sin poder como gastar, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, si una persona consulta con un abogado, lo que pasa es que también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces también los abogados no conocen el tema y aconsejan mal a los contribuyentes. Por eso es bien importante que sepan que un abogado que los va a ayudar tenga conocimiento del tema, ¿verdad? El tema tributario. Porque si no, puede asesorarle de una manera incorrecta, por ejemplo, en el caso de cierre de establecimientos, ¿verdad? Que la ley regula una sanción de cierre temporal y que actualmente esta puede ser sustituida por el pago de una multa a requerimiento del contribuyente, ¿verdad? Entonces, es una opción que tiene el contribuyente porque él es el que la debe solicitar. Eso está en el artículo 86 del Código Tributario, el procedimiento de cierre temporal. Y las infracciones que son sancionadas con el cierre temporal son las que regula el artículo 85, que esas son obligaciones específicas, ¿verdad? Infracciones específicas, aparte de todas las que regula el Código Tributario de deberes, infracción a los deberes formales que tiene el contribuyente, ¿verdad? Por ejemplo, de dar avisos si cambia su establecimiento comercial, ¿verdad? Si cambia de contador, entonces si cambia de régimen, o sea, hay ciertos requisitos que el contribuyente, obligaciones, ¿verdad? Formales que el contribuyente debe cumplir y que si no las cumple, pues hay una sanción. Entonces, en este cargo de cierre temporal, por así decirles, tiene el contribuyente la facultad de aceptar el pago de una multa. A estas audiencias a veces no es necesario que vaya acompañado de abogado, ¿verdad? Porque puede decir, bueno, yo acepto que me hagan el cierre o puedo pedir la multa. Decir, porque en toda solicitud, por ejemplo, al contribuyente le llega una demanda, ¿verdad? De cierre temporal. En el memorial van a ir hasta los fundamentos legales que utiliza la administración tributaria para realizar esa solicitud. Entonces, un contribuyente lo que debería hacer es, bueno, voy a ver qué dicen, qué ley es la que está, ¿verdad? Y pues leer los fundamentos y ver todas las posibilidades que le vayan a favorecer a él en el ejercicio de esto, ¿verdad? Pero entonces va con un abogado y no le dice los beneficios que tiene, ¿verdad? Porque a veces un buen asesoramiento también merece ser pagado, ¿verdad? En decirle, mire, fíjese que la ley le permite que usted pueda pagar una multa. Entonces, si está determinada la infracción, porque vamos a conocerla, cuál es la infracción que le están atribuyendo, entonces podemos ver si hay una defensa, si se puede defender o no, ¿verdad? Y si uno dice no se puede defender, entonces está esta opción de poder realizar, solicitar que en vez de un cierre temporal que le va a perjudicar, sea una multa. Pero al contrario de ello, le dice el abogado, no, mire que aquí hay que pelear, porque aquí de estos no vamos a dejar, o sea, hay que ser objetivo en el trabajo que se realiza, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ¿qué sucede? Que a veces las infracciones pueden estar bien determinadas, ¿verdad? Y pues lo más lógico sería elegir una de las sanciones que establece. Y pues si no está bien determinada o no está comprobable, por así decirlo, la infracción y se puede defender, entonces pelear, ¿verdad? Porque esto nos va a generar tal vez menos gasto. Pero en caso contrario, a veces se van a recursos de apelación y a veces siempre pierde el contribuyente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, si se pierde, piden también
que se realice el cobro de costas judiciales. Entonces ya esto ya perjudica más al contribuyente y muchas veces hay contribuyentes que llegan a la administración tributaria a decir que ellos no sabían que estaba en impugnación y que mejor hubieran aceptado desde el principio, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay de todo, hay de todo. Hay personas que incumplen y quieren ganar los casos o se asesoran mal, y hay personas que tienen toda la intención de cumplir con sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Entonces, muchas empresas a veces dejan esta defensa en manos de abogados y cuando ya son expedientes bien viejitos, por así decirles antiguos, esto genera como la acumulación de pago de intereses que a veces sobrepasan la cantidad de impuestos más la multa, ¿verdad? Pagan más de intereses resarcitorios por todos los años que han transcurrido y que las empresas a veces no tienen conocimiento porque lo llevaba a un bufete, ¿verdad? Entonces, como lo lleva a un bufete, a veces dejan que pase mucho tiempo, ¿verdad? Para poder ganar tiempo y poder estar cobrando, ¿verdad? Dígame, Roberto Canel. Hola, licenciada, buenas noches y compañeros. Licenciada, una consulta tocando ese tema que usted manifestaba sobre que la administración tributaria podría sentenciarlo a uno a pago de costas. El no cumplir o no acatar esa instrucción podría llevarlo a uno a que pueda embargarle, ponerle medidas sustitutivas, medidas precautorias como cualquier otro proceso, embargo de cuentas o embargo de salario. Puede llegar a estas instancias. La administración tributaria por medio de la vía judicial, ¿verdad? O sea, no la administración tributaria, sino un órgano jurisdiccional. Sí llega a estas instancias. Pero una vez se haya comprobado o sea, tiene que haber un proceso previo, ¿verdad? O sea, tiene que haberse determinado, por ejemplo, a usted le hacen una fiscalización y de esa audiencia que le realizaron, determinaron que usted tiene impuestos que omitió pagar y que son, por así decirlo, de 50,000 quetzales, ¿verdad? Entonces termina todo el procedimiento administrativo y la SAT le notifica. Solo permítanme un momentito, porque aquí tengo una perrita que está tocando la puerta para que se la lleven. Me disculpan. Ay, perdonen, hoy. Entonces, ¿qué les digo yo? Que acá tiene que haber primero un proceso. Entonces viene la SAT y le determina ajustes, ¿verdad? Obviamente esto es mediante una audiencia. Ese procedimiento lo vamos a ver más despacio más adelante, pero termina el procedimiento administrativo y la SAT le confirma que usted tiene que pagar los 50,000 quetzales más impuesto, ¿verdad? Que es el 100%. Entonces son 100,000. Pero como contribuyente no está de acuerdo y demanda a la administración tributaria. La va a demandar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Termina todo el procedimiento administrativo y el contribuyente pierde, ¿verdad? Gana la administración tributaria. Entonces ya hay una sentencia favorable para los intereses de la SAT. Pero si usted no demanda a la SAT y le notifican esa resolución administrativa y pasan 30 días y usted no demanda, entonces esta resolución ya tiene fuerza de ley, por así decirlo, ¿verdad? Ya es un título ejecutivo, o sea, ya líquido y exigible, por medio del cual ya la administración tributaria ya lo va a demandar si usted no paga voluntariamente ante un tribunal ante un juzgado de lo económico coactivo, ¿verdad? Porque usted no impugnó, ¿verdad? Entonces ya está ese económico coactivo. Entonces puede ser que ahí la SAT quiera cobrar intereses y costas judiciales, ¿verdad? O, por ejemplo, en el contencioso administrativo, si se emite sentencia condenatoria y también confirma la resolución emitida por la SAT,
en esa demanda, cuando la SAT contesta la demanda, muchas veces ya dice que se cobren costas judiciales, ¿verdad? Entonces, si usted no impugna o pasa todas las instancias y la resolución es desfavorable para un contribuyente, entonces ya tiene que pagar costas judiciales. En cuanto al embargo, es en el económico coactivo, donde ya está la resolución definitiva de que ya no hay, porque usted no impugnó. Entonces ellos sí, al presentar la demanda, sí ya pueden pedir que se haga embargo de cuentas, ¿verdad? O de bienes que tengan a su nombre. Entonces, en este caso, sí procede. Únicamente cuando ya la resolución ya está firme, ¿verdad? No sé si eso le responde su pregunta. Sí, licenciada, sí responde. Solo para terminar, licenciada, no sé si vamos a ver a lo largo de este semestre y de este curso, vamos a tocar temas como, por ejemplo, la quiebra, cuando no sé, yo aquí desconozco si en Guatemala rige esa ley como como en otros países, de que las empresas y las personas individuales se declaran en quiebra y básicamente pues sí, es mínimo lo que tiene que poner. Sí, esos temas son más que todo de derecho mercantil, siento yo. Mire, pues en el derecho tributario nosotros vamos a ver principios constitucionales, ¿verdad? Vamos a ver principios constitucionales, vamos a ver la estructura de la administración tributaria, vamos a ver la relación del derecho tributario con otras ramas del derecho, vamos a ver también el procedimiento administrativo, ¿verdad? Porque acuérdense que acá es la defensa tributaria que ustedes van a realizar, o si ustedes tienen, de repente en algún momento pueden trabajar en la administración tributaria, ¿verdad? Ambos lados son buenos siempre y cuando se trabaje a conciencia y como con el derecho, ¿verdad? De hacer las cosas bien. Entonces, todo el procedimiento administrativo y más que todo lo que vamos a ver son procedimientos judiciales. Procedimiento administrativo, vamos a ver todo el proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Que previo, y como les decía, después del procedimiento administrativo, si no impugna el contribuyente, lo que sigue es el proceso económico coactivo. Vamos a ver como qué vías se van a ir abriendo en cada procedimiento, ¿verdad? Porque en el procedimiento administrativo al finalizar pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Que el contribuyente quiera pagar y ahí se termine, o puede ser que el contribuyente no quiera pagar, ¿verdad? Y viene la SAT y va a iniciar una demanda en el juzgado de primera instancia al económico coactivo, ¿verdad? Y ahí puede ser que si una de las dos partes no está contento, ¿verdad? O no está de acuerdo con la sentencia emitida, pues vaya a presentar una apelación, que es otro trámite, ¿verdad? De apelación que se va a hacer ante el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Ya en una segunda instancia, ¿verdad? Que es por ahí, que puede ser la vía, ¿va? No va a haber necesidad de un proceso contencioso administrativo porque el contribuyente no impugnó la resolución administrativa, entonces la SAT acudió al económico coactivo y se fue a la apelación y ahí puede llegar hasta un amparo, ¿verdad? Pero está la otra vía, que el contribuyente sí va a demandar por medio del proceso contencioso administrativo. Entonces vamos a ver todas las etapas y las incidencias que puedan pasar dentro del proceso contencioso administrativo. Y después, ¿qué pasa después del contencioso administrativo? Hay una sentencia que si va a ser favorable para la SAT, es el contribuyente el que puede presentar recurso de casación, ¿verdad? Aquí ya la forma de impugnar ya es la casación, en el económico coactivo es la apelación. Y acá en la casación puede ser el contribuyente si la sentencia fue desfavorable para él, y si la sentencia fue desfavorable para SAT, va a ser la administración tributaria la que interponga el recurso de casación, ¿verdad? Entonces vamos a ver todo el procedimiento de la casación, cuándo procede la casación, cuáles son los motivos que podemos utilizar para presentar una casación y qué es lo que sigue después de la casación, ¿verdad? Porque la casación ya es como la última instancia, pero todavía tenemos una acción, tanto el contribuyente como la administración tributaria, que es la acción constitucional de amparo, cuando se determine que en la sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia ha vulnerado algunos principios constitucionales, ¿verdad? Entonces también podemos ver entonces lo que es el trámite de amparo. No sé si ustedes ya vieron esto en algún procedimiento. ¿Qué procedimientos han visto ustedes? El procedimiento administrativo ya lo vieron en derecho administrativo.
¿Alguien que me conteste por ahí? Sí, licenciada. Bien, licenciado. Entonces, ustedes ya vieron el procedimiento administrativo. Ahora van a ver el procedimiento tributario, que es como casi lo mismo, pero aquí hay otras figuras, hay otros plazos, aquí ya son por otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, acá ya son más cuestiones tributarias. En el derecho administrativo son trámites, algunas cuestiones administrativas, así propiamente, ¿verdad? Como bien lo dice, con las entidades del Estado, ¿verdad? En el derecho administrativo, ustedes, igual ante la administración tributaria, pueden también haber procedimiento administrativo en materia específicamente administrativa, ¿verdad? Pero el derecho tributario es único porque aquí el derecho tributario solo va a ser ante la administración tributaria, ¿verdad? Y va a ser un plazo diferente. Por ejemplo, en el procedimiento administrativo, en la vía administrativa, si valga la redundancia, son 3 meses para que puedan interponer la demanda, ¿verdad? En derecho tributario, en materia tributaria, son 30 días. Entonces, esto también genera a veces cierta confusión cuando los contribuyentes se asesoran, porque a veces pueden presentar una demanda basándose en las leyes específicas que son 3 meses, ¿verdad? Pero que si miran en derecho tributario, el Código Tributario establece que es en un plazo de 30 días. Entonces, después de finalizar todos estos procedimientos, ¿verdad? También vamos a conocer algunos procedimientos que se realizan de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado. Por ejemplo, el tema de devolución de crédito fiscal, ¿verdad? Entonces, los regímenes de devolución de crédito fiscal, que son varios según la ley del IVA, ¿verdad? Entonces, la forma de declarar el ISR, ¿verdad? Que hay varios regímenes también. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunas leyes en específico, por ejemplo, quiénes son el sujeto activo de algunas leyes tributarias, cuál es la forma en que deben pagar el impuesto, porque no todas las leyes tributarias tienen la misma forma, ¿verdad? Depende a quiénes vaya dirigido el impuesto. Vamos a conocer también cuáles son los impuestos directos, los impuestos indirectos, porque obviamente eso va a ir por etapas, ¿verdad? Cuando llegamos nosotros al artículo 10 y 11 del Código Tributario, nosotros vamos a ver qué son tributos, cuál es la clasificación legal de los tributos en Guatemala, y entonces acá hay sabemos que los tributos se van a clasificar en impuestos, en arbitrios, contribuciones por mejoras, ¿verdad? Entonces, cuando son impuestos, vamos a ver cuáles son los impuestos indirectos y los impuestos directos, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo genera? Y la forma en que se debe pagar. Por ejemplo, así como la ley de la distribución de petróleo, la ley del cemento, por así decirlo, podemos llegar a establecer, en este caso, los sujetos activos de algunas leyes tributarias, ¿verdad? Y pues de ahí que hay muchos temas en derecho tributario, por ejemplo, también está el derecho aduanero que va paralelamente en cuanto a procedimientos, ¿verdad? Administrativo tributario y administrativo aduanero. Como vamos a conocer los órganos que componen la administración tributaria, vamos a explicar también cuál es la función de cada uno de los órganos y los que nos van a interesar a nosotros en este tema. Por ejemplo, ya como para ir avanzando con esto, ¿verdad? Y van a leer la ley orgánica de la SAT. Cuando yo toco estos temas, ustedes lo que tienen que hacer es tener las leyes a la mano. Tienen que tener código tributario, ley orgánica de la SAT y constitución política de la República para empezar, ¿verdad? Para empezar para el primer parcial. Entonces, ¿qué pasa ustedes? Nosotros vamos a tocar los temas y ustedes se van a ir a buscar a la ley orgánica de la SAT dónde está regulado. ¿Por qué? Porque esta va a ser una forma de que ustedes estudien, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, bueno, sabemos nosotros que la administración tributaria es la encargada, ¿verdad? De recaudar, de fiscalizar y obviamente de, como decimos, de administrar los recursos del Estado, ¿verdad? Entonces,
Hay órganos en la administración tributaria que están distribuidos, obviamente, para realizar cada función, de fiscalizar, de recaudar, y obviamente nosotros lo que nos interesa es la Intendencia de Asuntos Jurídicos, ¿verdad? La Intendencia de Asuntos Jurídicos, algunas gerencias, porque nosotros ya sabemos que hay ciertas dependencias que nos van a resolver ciertos temas, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros nos vamos a la ley y vamos a decir, bueno, esta es la que regula esto, ya sabemos a dónde recurrir, ¿verdad? Y en la misma ley orgánica ustedes van a saber que hay recursos administrativos que se van a resolver por medio del directorio del superintendente, ¿verdad? Porque es vía administrativa. Pero cuando se trata de materia tributaria, que ya son ajustes, ya sea ajustes tributarios o ajustes en materia aduanera, miren, lo aduanero es un tema bien extenso y que obviamente no podemos ver nosotros en este semestre. Ni siquiera es parte del programa de derecho tributario. Pero vamos a ir porque, como le digo, son paralelamente y vamos tal vez ahí sí citar, obviamente es el código aduanero y el reglamento del código aduanero, ¿verdad? Los que sirven de fundamento para ello y que son extensos. Entonces, en este caso, como no hay algunos procedimientos que se regulan en esto, en el Código Tributario podemos ver que es el fundamento donde dice que podrá regular también lo aduanero, tomando en cuenta el Código Tributario. Por eso lo vamos a ir viendo más despacio. Pero entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que después de realizar un procedimiento administrativo o iniciar el trámite administrativo, después de pasar todas las instancias, ¿verdad? Nos corren audiencia. Ahorita solo lo menciono para efectos de conocer estos órganos internos de la administración tributaria, ya que el procedimiento vamos a ir más despacio. Termina el recurso de revocatoria, llegamos, ¿verdad? Y el último órgano que va a conocer en materia administrativa es el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Cuéntenme si alguno de ustedes ha oído mencionar de este tribunal que se encuentra en la administración tributaria. En mi caso, sí, licenciado, sí lo conozco. ¿Dónde trabaja usted? ¿Alguien trabaja en la SAT? Sí, trabajo ahí. Ah, muy bien. ¿En dónde trabaja? En la SAT. ¿En qué dependencia? En la Intendencia de Fiscalización. Ah, muy bien. Entonces usted conoce bien de este órgano, ¿verdad? Porque sabe cómo está conformado. Sí, licenciado. Pero vamos, ahorita quisiera alguien que no esté en la SAT, que haya, porque muchos no conocen, dicen, ese se resume en tributa, ¿verdad? Pero alguien que conozca de este tribunal que no trabaja en la SAT. ¿Alguien más? No, licenciada, yo no. Muy bien. Entonces, Wilfrido Adonai, ¿verdad? Cuénteme usted entonces, ¿qué sabe de este órgano? Cuénteles a sus compañeros. Pues es un órgano que se creó en el año 2016 para resolver temas netamente tributarios y aduaneros, ¿no? Está integrado por 10 miembros y 10 miembros titulares y 10 suplentes. 5 conforman el Tribunal Administrativo Tributario y otros 5 conforman el Tribunal Administrativo Aduanero. Entonces ahí se dividen. Cada uno tiene su presidente, ¿vale? Entonces ahí llegan los recursos de revocatoria, es decir, que todo lo que las gerencias resuelven por la vía, pues que no lo resuelven y el contribuyente se encuentra inconforme, solicita o emite su recurso de revocatoria y esto pues lo elevan y llega a tributa. Tributa es el encargado de resolver todos esos recursos, ya sea le da con lugar o sin lugar, pues ahí termina la vía administrativa. Esa es la función en sí. Ahí pues internamente está conformado por diferentes órganos, cada uno tiene sus tipos de expedientes que ven, ¿vale? Como usted sabe es muy extenso también, ¿vale? Entonces hay a nivel de empresas, pues hay diferentes tipos de empresas y cada uno pues tienen asignados ciertos temas en relación con porque no todo se resuelve de la misma manera, ¿no? Entonces no es lo mismo una empresa agrícola, una empresa comercial, de servicio, financiero. Entonces cada quien pues tienen asignados ciertos
expedientes, así se divide internamente, ¿verdad? Al final Y son, pues usted también es auditor, ¿no? sí, licenciada, soy auditor, ajá, Y ahora está estudiando Derecho. sí, estudiando Derecho. Ah, bueno, pero mire, ustedes que son auditores se pueden exonerar de derecho tributario, ¿verdad? Sí, licenciada, pero es que yo estudié en una privada, pues no hice el trámite. Ah, sí, pero sí que excelente que estén aquí porque, no sé, en el caso de Estuardo, del CID, que usted también es auditor, ¿verdad? Sí, Ligda, pero preferí, porque es una visión completamente diferente a la que se tiene como Exacto, auditor. a eso vamos porque yo conozco muchos que se pueden exonerar y reciben el curso. Y vieran que a mí me sirve mucho que estén acá, porque como les digo, de ajustes y todo eso yo no manejo, ¿verdad? Entonces, yo lo legal, pero por ejemplo, yo sí voy a hacer, por ejemplo, un recurso de casación, yo necesito, si tengo dudas, por ejemplo, cuando las sentencias son parciales, ¿verdad? Hay sentencias parciales en donde dice se declara con lugar parcialmente en cuanto a tal ajuste, ¿verdad? Entonces, de ahí uno, de abogado, ya uno dice, híjole, mano, ¿y aquí qué fue lo que pasó, verdad? Entonces, uno necesita que un auditor le explique para uno poder defender o saber por dónde irse, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa y en esto es que ayudan ustedes cuando deciden incorporarse a estas clases, ¿verdad? Espero siempre tenerlos en clase. Porque cuando tenga alguna duda, ustedes me pueden apoyar en ese tema, ¿verdad? Les agradezco mucho su participación. Con gusto, líder, con gusto. Muchas gracias. Entonces, como sabemos, está este órgano que por lo visto la mayoría no conoce, se llama Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero. Y este se resume como tributa, ¿verdad? El tributa, dice, el tributa de la SAT. Entonces es un órgano colegiado, ¿verdad? Que se conforma por 10 profesionales, pero 5 tienen que ser especialistas en materia aduanera y 5 en materia tributaria. Cuando conoce el tribunal en materia tributaria, este se denomina Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero. Primero el nombre completo, ¿verdad? Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, Tribunal Administrativo Tributario. Así se denomina cuando va a resolver en materia tributaria. A diferencia de cuando es en materia aduanera. Porque en materia aduanera sabemos que hay un tribunal aduanero, ¿verdad? Que se regula en el Cauca y Recauca. Y como acuérdense que estos, en materia de aduana, cuando se tocan estos temas, son, por así decirlo, no se regula en sí por el Código Tributario porque es como un conjunto, ¿verdad? De miembros que se van a unir o van a exportar entre sí, ¿verdad? Entonces, son tribunales aduaneros de cada país, obviamente que van a representar cuando se trata de materia aduanera, ¿verdad? Y en Guatemala, pues ese órgano, ese tribunal aduanero, pues está conformado por la SAT, ¿verdad? Entonces, cuando el tribunal se va a constituir en tribunal aduanero, también se denomina, a diferencia del tributario acá, siempre Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, Tribunal Administrativo Tributario, pero aquí se le agrega constituido en Tribunal Aduanero. En el tributario no ponen eso de constituido en Tribunal Tributario, ¿verdad? Solo en aduanero. Si ustedes tienen la oportunidad de ver resoluciones de la Administración Tributaria, cuando es en materia aduanera, el encabezado de la resolución así dice: Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, Tribunal Administrativo Aduanero, constituido en Tribunal Aduanero. En tributario no. En tributario solo dice Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, Tribunal Administrativo Tributario, ¿verdad? Esas son las diferencias que se miran en este tipo de resoluciones. Aunque muchas veces los tribunales se refieren únicamente al Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero de la SAT. Así simplemente, ya sea que esté regulando aduanero o tributario, en las sentencias así lo estipulan los tribunales, porque como que no le ponen mucho coco a esa forma de distribución o cómo se denominan exactamente.
Pero esto no es motivo como de que invalide una sentencia o una resolución emitida por un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Porque entonces ya sería como hacerse más confusión. Pero son temas o son algunas cuestiones que sí por lo menos se han ido observando en cuál es la diferencia en ese tipo de resoluciones, ¿verdad? Entonces, esa es la función principal del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, resolver todos los recursos administrativos en materia tributaria y aduanera que se presente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo aduanero va a surgir siempre de exportaciones, ¿verdad? Ingresan mercancías, entonces no se determina el impuesto a pagar o hay formas, no sé si ustedes han visto últimamente que se ha hecho bien famosa una entrevista que hizo un diputado a alguien de la SAT por algo que pasó en el aeropuerto, ¿verdad? Son temas que a veces cuando no se tienen conocimiento, y no digo que yo lo sepa porque igual no sé cómo hacen eso para determinar el impuesto que deben pagar, pero sí es cierto que hay un sistema arancelario centroamericano, obviamente, que regula reglas de cómo poder determinar un impuesto, ¿va? Que se debe tomar en cuenta y obviamente es lo que utiliza la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, como estos procedimientos también están regulados en esas leyes, hay convenios, ¿verdad? Internacionales entre estados para poder tener ciertos beneficios, ¿verdad? Cuando ingresan mercancía de otro país, ¿verdad? Pero son los acuerdos esos internacionales que rigen entre estados que obviamente otorgan ciertos beneficios. O, por ejemplo, también se puede dar, por ejemplo, clasificación arancelaria de mercancías, ¿verdad? Que a veces por las características el contribuyente dice que se le debe asignar una partida arancelaria y la SAT que es declarada, que al declararla no tienen que pagar impuestos. Entonces es como que si la SAT entendiera que el contribuyente lo que está haciendo es buscar una partida presupuestaria, una partida arancelaria que no le genere pago de impuestos, ¿verdad? Entonces viene SAT y dice, no, es esta otra partida y entonces esas partidas van haciendo una descripción de la mercancía y obviamente tiene que ver cuál es la que encaja, ¿verdad? Entonces estos son temas más que todo de cuando ingresa mercancía, que si el contribuyente no está de acuerdo, también hay procedimientos diferentes al tributario, ¿verdad? Porque en derecho tributario, cuando es de impuestos, propiamente se da una audiencia por 30 días. En materia aduanera, cuando se hace esa verificación inmediata, son 10 días, ¿verdad? Entonces los plazos cambian. Entonces, en materia aduanera pueden interponer un recurso de revisión. En tributario no. En tributario, después de la audiencia, evacúan la audiencia a los contribuyentes. Ahí ellos, igual que en lo aduanero, evacúan la audiencia en 10 días, en aduanero y en tributario son 30 días. En aduanero pueden pedir un recurso de revisión, en tributario no. Después de que le notifican la resolución que resuelve la evacuación de audiencia, ya la SAT emite una resolución en la que fija el impuesto y contra esta, en materia tributaria, se puede interponer recurso de revocatoria. Mientras que en aduanero se puede interponer recurso de revisión y posteriormente se puede interponer un recurso de apelación sobre la resolución que resuelve el recurso de revisión. Entonces, estos temas son los que tienen que ir diferenciando y que sí van a ser parte del examen, ¿verdad? Como diferencias entre derecho en procedimiento aduanero y procedimiento tributario, únicamente en cuanto a los recursos, ¿va? Revisión y apelación, y en tributario solo revocatoria. Entonces, esos son dos procedimientos diferentes, pero cuando se interpone el recurso de apelación y revocatoria indistintamente, estos los resuelve ya el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Ahí es como que donde se unifica o se pone uniforme el procedimiento, ¿verdad? Porque de ahí en adelante ya aplica lo mismo para las dos. Por ejemplo, en materia aduanera, si la SAT confirmó, ¿verdad?,
que debe pagar, porque en materia aduanera más que todo, el contribuyente lo que busca es no pagar impuestos, que es el DAI, el derechos arancelarios a la importación y el impuesto al valor agregado por importación, ¿verdad? Entonces, cuando la SAT confirma y dice, bueno, no es a cero, ¿verdad? El contribuyente quería declarar esa partida que le genera cero pago de impuestos, pero la partida correcta es tal, y aquí se tiene que pagar 15% o 10%, depende de la partida arancelaria, y más el IVA, ¿verdad? Entonces póngale que sean 15,000 de DAI, que es derechos arancelarios a la importación, y de IVA 5,000, ¿verdad? 20,000 quetzales. Entonces, eso es confirmado por la SAT, se sigue el mismo procedimiento económico coactivo si no impugna, o se sigue el proceso contencioso, que ahí sí es el mismo procedimiento para los dos, ¿verdad? En lo judicial sí es el mismo procedimiento. Entonces, estos temas, como les digo, son bien importantes y es lo que a ustedes les puede generar algún interés si no están involucrados con la administración tributaria, ¿verdad? Porque así como, por ejemplo, Wilfrido, que trabaja en la SAT, a usted se le va a facilitar, yo creo que este curso, porque usted trabaja dentro de la administración tributaria y conoce los procedimientos, aunque usted esté en fiscalización, yo creo que sí tiene conocimiento de la función que realizan las otras dependencias, ¿o no es así? Sí, licenciado, sí tengo conocimiento, que estuve en la gerencia de grandes también, entonces ahí sí estuve en área de fiscalización directamente. Ajá, Ajá, exacto, muy bien. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, cuando uno ya conoce los procedimientos, uno dice, bueno, estoy en mi campo, ¿verdad? Pero cosa diferente puede pasar con otras personas que pueden trabajar en otros lados o tal vez no trabajan en la administración pública o que no trabajan y solo se están dedicando a estudiar, ¿verdad? Entonces, estos temas, como les digo, van realizando, y decir uno bueno en el derecho aduanero, es un tema también que afuera de la administración tributaria son muy pocas personas que conocen este tema de aduanero, para ser agente aduanero. Algunas personas previamente trabajan en la administración tributaria porque el tema es bien extenso, ¿verdad? Es tan extenso que no se puede, ni en una maestría creo yo que lo pueden ver, ¿verdad? O sea, no se toca el tema, por así decirlo, pero que puede generar algún interés y decir, bueno, yo quiero saber de derecho aduanero, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Dónde lo estudio? ¿Dónde puedo recibir información sobre esto, ¿verdad? Y poderse dedicar a eso, que son temas bien interesantes, que cuando uno no conoce el tema, es muy difícil como crear una opinión sobre ciertos temas que se dan, ¿verdad? Porque para ello se debe tener conocimiento para poder poder dar una crítica sobre una actuación que realice la administración tributaria, o sí, tenemos que conocer la ley, ¿verdad? Primero. Entonces, de ahí es que nosotros partimos, como les digo, esta introducción del curso, para que tengan más o menos una idea de cómo va a ser la metodología y los temas que vamos a ver. Entonces, no sé si tienen alguna duda con relación a cómo se va a conformar la nota y si tienen alguna sugerencia. Bueno, la sugerencia no, porque así va a ser, pero no sé, algún comentario que ustedes quieran hacer o alguna sugerencia en cuanto a la clase o cualquier observación sobre lo que yo les dije, ¿verdad? Que también es bienvenida, ¿verdad? Si algo no les Buenas parece. tardes, licenciada. Perdón. Sí, permítame, primero Roberto y de ahí Edwin. Gracias, licenciada. Solo quería preguntarle si a lo largo de su curso vamos a tener presentaciones para nosotros apoyarnos con ese material, porque la verdad que uno trata de anotar, pero no puede, no tiene la capacidad o la velocidad, ¿verdad? La habilidad. Y lo otro que quería preguntarle es si existe algún material de apoyo que usted nos pudiera sugerir. No, fíjense que material de apoyo, como les dije en el principio, no les voy a dar porque va a ser solo la ley. En cuanto a los procedimientos, yo sí tengo material para presentaciones para procedimientos, pero mire, la mejor forma de que ustedes aprendan los procedimientos son los que ustedes vayan conforme vamos nosotros avanzando. Porque mire, usted un procedimiento administrativo, si usted ya sabe todos los fundamentos y todo, no va a necesitar una presentación. Usted se va al código tributario y de ahí saca usted el procedimiento administrativo, pero yo sí les voy a compartir presentaciones de los procedimientos.
Vamos con Edwin y después con Alison Daniela. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Perdone, fíjese que yo ingresé algo tarde, entonces no pude escuchar cómo iba a ser la distribución de puntos. No sé si usted sería tan amable de poder repetir. Así. Entonces, les decía que la distribución de la puntuación va a ser examen parcial de 30 puntos, el segundo parcial de 40 y el final de 30, únicamente. Ok, muchas gracias, licenciada. Sí. Ahora, ¿quién más tenía la mano levantada? Ay, licenciada, era yo, pero me equivoqué, perdón. Ah, bueno, no tenga pena. Entonces, les digo que va a ser de esta manera porque como es virtual, cuando estábamos presenciales íbamos a exposiciones en este curso, ¿verdad? Pero ahorita, como les digo, tal vez vamos a leer las leyes, vamos a ver todas las leyes, el contenido, el sujeto activo, el hecho generador, más que todo, ¿verdad? La forma de pagar del impuesto, lo que vamos a ver de cada ley, pero aquí yo voy a pedir participación. Y como les decía, si alguien, cuando estemos en clase, yo lo llamo y no está, es como restar puntos, ¿verdad? Entonces, como les dije en un principio, aquí ustedes, digamos que ustedes ya tienen sus 100 puntos y aquí cualquier situación, si no están en clase, yo los llamo para tocar algún tema, porque como les voy a dejar que leamos estas leyes, por ejemplo, ahorita la ley orgánica de la SAT, ¿verdad? Vamos a que ustedes lean la siguiente y la Constitución Política de la República. Vamos a empezar con ello. ¿Qué artículos de la Constitución Política de la República se relacionan con el derecho tributario? O se puede relacionar con impuestos y derecho tributario. Entonces yo necesito que lean la Constitución y el siguiente día de clases, yo ya tengo identificados los artículos, pero yo lo que necesito es que ustedes analicen y que no vayan directamente a los artículos, ¿verdad? Porque a veces uno está leyendo una ley y es necesario como empezar desde el principio para ir conociendo de qué trata y llegar a un punto. Hasta es más fácil identificar cuando hay exámenes. Pero ¿qué pasa si ustedes no realizan ese estudio de esta manera? Y solo yo les voy a dar los artículos, ustedes se van a ir directo a los artículos y a veces hay situaciones que están a la par o pasaron y dicen, eso lo toqué, lo vi, ¿verdad? Cuando ustedes van a ampliar o pueden, que hay vínculo de un artículo con otro que nos va a remitir a otro, ¿verdad? Es bien importante que, por ejemplo, ustedes están leyendo una ley y ustedes leen en un párrafo que dice, bueno, esto también se regula en el artículo o de conformidad, ¿verdad? Que en un artículo se habla de una obligación tributaria y dice debe cumplir de conformidad con lo que establece el artículo tal. Y nunca van a ver este artículo tal, ¿verdad? Entonces es bien importante que cuando eso pase, ustedes sí vayan a ver el otro artículo para ver de qué se trata. Porque así ustedes van a como hacer esa integración de normas, ¿verdad? Porque de eso se trata el derecho tributario. Pura integración, porque hay formas, por ejemplo, las leyes específicas tienen un procedimiento. Por ejemplo, nosotros hablamos de la sanción, ¿verdad? Por pago de impuestos. El Código Tributario dice que la sanción por omisión de impuestos es el 100%, ¿verdad? Entonces no nos vamos a quedar con que, bueno, el artículo dice 100% y de la sanción, que es la multa del 100% del impuesto dejado de pagar, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa si yo les digo, miren, como hay una ley de impuesto de timbres y de papel especial para protocolo, ¿verdad? Que obviamente también se puede omitir ese impuesto. ¿Cuál es la sanción, verdad? Entonces dicen, sí, es el 100% tan fácil, ¿verdad? Pero resulta que no, ¿verdad? Porque en esta ley, la ley lo regula y dice que es el 20%, ¿verdad? Se va a sancionar con la omisión del 20% del tributo, de los tributos dejados de pagar. Y así puede ser que haya en otras leyes, ¿verdad? Entonces, si la ley específica lo estipula, va a ser así. Pero si en la ley específica no se regula cierto aspecto, la norma que nos vamos a regir o que nos va a decir a nosotros va a ser el Código Tributario, porque es como el general, ¿verdad? Pero las leyes específicas pueden regular ciertos procedimientos.
Entonces se van a respetar eso. Si no hay un procedimiento en la ley, entonces nos vamos a lo que dice el Código Tributario. Entonces, por eso es que yo les digo que vamos a trabajar de esta manera. Ahora, cuando ya vengan los procedimientos, va a ser otra cosa. Entonces, ahorita ustedes me van a leer la Constitución, ustedes se van a ir, lean el preámbulo, ¿verdad? Y siempre en toda ley ustedes deben leer los considerandos, porque eso es lo que nos va a indicar a nosotros por qué fue que se creó esa ley, cuál es el espíritu, ¿verdad? No es que solo estén los artículos. El considerando nos va a dar mucha información sobre por qué se creó esa ley. Y cuando lean el Código Tributario me van a entender y me van a dar la razón. Entonces, leen ustedes los considerandos y van a ver por qué se creó ese Código Tributario. Más que todo, también la Ley Orgánica de la SAT. Lean los considerandos. Y entonces, eso es lo que nosotros nos va a ayudar como a conocer las instituciones, porque vamos a leer la Ley Orgánica de la SAT. Decimos nosotros, bueno, aquí está el objeto de la SAT. ¿Cuál es la función de la administración tributaria? ¿Qué características tiene la SAT? Que es una entidad descentralizada autónoma, que tiene sus propios recursos, que tiene autonomía financiera, que tiene su propio patrimonio. Ah, bueno, qué interesante, pero vamos a ver qué órganos conforman, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de cada órgano? Entonces, esto les va a despejar a ustedes de cierta manera cuál es en sí la función de la SAT, no solo conocerla como un ente recaudador, sino también conocer la forma en que ella va a efectuar sus funciones y el por qué se crea cada uno de los órganos, ¿verdad? Y después, obviamente, sabemos nosotros que como primero hubo un código tributario, que antes ha sufrido varias reformas, ¿verdad? Entonces también nosotros vamos a ir entendiendo el por qué se realizan estas reformas, porque hay mejoras en la administración tributaria o porque el Congreso ha decidido cambiar ciertos procedimientos, ¿verdad? Entonces, esas son las herramientas que nosotros nos van a ayudar a poder comprender y a poder ampliar el conocimiento en cuanto a este tema en materia tributaria. No sé si me entienden o tienen alguna duda. Sí, Bien, licenciado, claro. Muy bien. Licenciada, solo una consulta. Para la próxima clase necesita que tengamos la Constitución, la Ley Orgánica de la SAT y el Código Tributario, ¿verdad? Sí, el Código Tributario tal vez más, sí, ténganlo. Pero nos vamos a enfocar en la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica de la SAT para entender qué órganos hay, pero sí ya voy a necesitar yo participación porque, mire, por la forma en que va a ser el curso, que va a ser virtual, yo sí necesito ver que están participando. ¿Saben por qué? Porque si yo solo les doy material y no se van a conectar, el examen lo van a dar re fácil porque la forma de los exámenes para mí es bien fácil, ¿verdad? Es virtual y ahí tal vez no se puede controlar y todo. Entonces, yo no es que quiera como molestarlos a ustedes o hacérselas difíciles, sino que simplemente que ustedes tienen que prepararse, tienen que saber que es una responsabilidad formarse, ¿verdad? Y obviamente para eso únicamente estudiando, leyendo, nosotros vamos a conocer. Y cuando leemos la ley no es que no la leamos toda porque vamos viendo y vamos resaltando los temas que nos interesan, ¿verdad? Entonces, sí, esas 3 leyes son las que vamos a utilizar y las que nos van a servir. Ya después vamos a ir viendo si vamos ampliando, ¿verdad? Y cuando ya se llegue el momento de los procedimientos, entonces ya yo les voy a compartir material que obviamente no tienen que tomarlos en cuenta porque muchas veces, a veces uno se confunde con los procedimientos o algo, ¿verdad? Y en las presentaciones, si hay artículos, como les digo, profundizar y ver que se relacionan, ¿verdad? Vamos a ver de la integración también de las leyes tributarias. Entonces, los dejaría ahí para que tengan un receso antes de la siguiente clase. Solo voy a tomar captura otra vez. Y ya. Entonces, no sé si tienen alguna duda o con relación al curso. Ya la próxima, creo que faltaron como unos 20 para conectarse, que ojalá se conecten la otra semana. Entonces, como queda registro de quienes se conectaron, ese va a ser mi asistencia, ¿verdad? Eso les va a contar como asistencia, pero cuando yo le pida su participación, sí necesito que estén bien alertas, ¿verdad? Para que
podamos compartir y sea de doble vía la comunicación. Gracias, Entonces, licenciada. Que tenga feliz noche. vale. Gracias, Gracias, nos vemos el Gracias, jueves. licenciada. Gracias, licenciada. Buenas Buenas noches, noches. feliz noche, Gracias. compañeros.